Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Radio INA. Nos encontramos aquí en la conducción. José Ángel Domínguez y Rita Abreu, ¿cómo están? La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Y hoy contamos con la presencia del maestro Andrés Triana. Así es, Rita, el maestro Andrés Triana es el director de la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete. Bienvenido, gracias por su tiempo, maestro, es un placer conversar. Gracias, buenos días, gracias por invitarme, muchas gracias. Bueno, un poco el motivo o el pretexto de esta conversación son los 50 años de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía. Hablaremos ampliamente de la escuela, pero quisiéramos primero definir la restauración y la conservación, porque aunque podría uno entender que son cosas muy similares, para ustedes tienen dos acepciones matices muy específicos. Exacto, sí, bueno. ¿Qué nos puedes decir, maestro? Son categorías, claro que sí, vinculantes, muy cercanas, pero digamos que refieren en estricto sentido a procesos de diferente, yo diría, diferente dimensión, mientras que la restauración, digamos, podríamos entenderla como el conjunto de procesos específicos que se llevan a cabo para atender, para digamos, trabajar un bien patrimonial, un bien cultural y garantizar su estabilidad y su permanencia en el tiempo. La conservación refiere, digamos, a un conjunto de procesos mucho más amplio que no solamente implican las acciones directas en el objeto, sino todo el conjunto de procesos que acompañan la garantía, digamos, de la preservación de ese bien. Me refiero a su adecuado manejo, sus cuidados, su conservación preventiva, su investigación, el conocimiento que tenemos sobre estos objetos para poder garantizar su mantenimiento en el tiempo. Entonces, digamos que algunas versiones podrían decir que la restauración está subsumida a la conservación como una de las acciones de la conservación. Yo estaría de acuerdo en una perspectiva de esta naturaleza. Y la diferencia básica es que mientras que en la restauración está la acción específica sobre el objeto, en la conservación hay un conjunto de procesos de su conocimiento, investigación y atención que no solamente se refieren a la acción física sobre el objeto patrimonial. Ya. Maestro Triana, y siendo México un país con este acervo extraordinario, digamos, de, pues sobre todo de bienes muebles, digamos, e inmuebles, como las pirámides y todos estos objetos prehispánicos, ¿qué antecedentes hay de la restauración y la conservación en nuestro país? ¿Cuándo se empezó a tener esta perspectiva de que eran bienes que había que cuidar y restaurar, conservar? Yo pensaría que hay como dos procesos históricos importantes. Yo pensaría que el porfiriato, digamos, desde el punto de vista de un marco histórico, es un momento importante para la historia de México en función de, desde el punto de vista político, digamos, de promover la investigación y la conservación de legados de la historia desde el punto de vista de la configuración de marcos identitarios. Claro. Y el otro momento que me parece muy clave de este proceso tiene que ver con la creación del Instituto de Antropología e Historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, digamos, nace con la misión de la preservación de este patrimonio vasto mexicano y en función de ello la necesidad automática de conservar, de estudiar y de saber qué podemos hacer y cómo lo debemos hacer con este patrimonio. Entonces, digamos que esa historia de la restauración o de la conservación del patrimonio es, a mi juicio, una historia también de la creación institucional del Instituto de Antropología e Historia, ¿no? Claro que hay unos años que separan un proceso de otro. Sí. ¿Y qué sucedió en ese lapso? O sea, porque entendemos que si ya de alguna manera se percibía la necesidad, como dice José Ángel, de un patrimonio tan vasto y tan rico y de tan distintos materiales y diferentes obras, sí tenemos entendido que algo se hacía, ¿no? De restauración. Incluso, bueno, siempre me ha llamado muchísimo la atención que antes les dijéramos las ruinas, y que de pronto hasta ese concepto cambiara, ¿no? No era una ruina, pero para ustedes también la intervención es muy delicada y a lo mejor en unos años fue de una cierta manera, claro, y ahora ya tienen otras reglas. Como todo campo de desarrollo profesional o como todo campo de conocimiento, pues tiene una evolución. Digamos que podríamos ubicarnos en el inicio del siglo XX y pensar que allí lo que hay es la necesidad
Yo diría sí, como de identificar y de conocer ese legado de la historia, de saber un poco de dónde venimos, de entender cuáles son esos testigos, digamos, objetuales, estos inmuebles, estos restos arqueológicos, este conjunto inmenso de objetos que aparecen y siguen apareciendo y de alguna manera nos permiten entender la evolución, digamos, de la sociedad en la que vivimos. Si uno lo ve esto en paralelo a los procesos que se dieron, digamos, en Europa, donde, digamos, donde viene nuestro antecedente, digamos, directo de disciplinario, pues bueno, finalmente allí ya había, digamos, una intención de sistematizar este conocimiento, de teorizar sobre él, y lo que tal vez para nosotros en su momento fue ejercicios muy técnicos de identificación y rescate, después, digamos, evolucionaron y se complejizaron en el sentido de pensar sobre estos objetos, sobre este patrimonio y sobre lo que esto significa para la sociedad, y por qué y cómo hay que atenderlo y preservarlo. Entonces, digamos que como con muchos campos de conocimiento, yo veo a la restauración y a la conservación del patrimonio cultural como un asunto que empieza por necesidades específicas de atención emergente, para luego complejizarse al conjunto de campos de conocimiento que intervienen para poder garantizar la preservación de este patrimonio, porque la restauración, digamos, como acciones específicas, no solamente se nutre de la acción específica sobre el bien desde el punto de vista técnico, sino de un conjunto de saberes y de conocimientos científicos, históricos, que se articulan para valorar ese patrimonio. Entonces hay una evolución como natural, digamos, del siglo XX, yo diría la primera mitad del siglo XX, que es la que como que configura este marco histórico para el desarrollo profesional. Un asunto, digamos, de carácter internacional contextual importante es la Segunda Guerra Mundial. Digamos, ahí hay una situación social, política, histórica que hace emergente la necesidad de no solamente de preservar, sino de entender qué fue lo que se destruyó, qué es lo que qué es lo que quedó, en qué condiciones quedó, y en qué medidas la sociedad puede trabajar de manera muy rápida para poder caracterizar, identificar y generar algunas dinámicas que permitan la recuperación, la restauración y la preservación de esos bienes. Pues aparece la UNESCO, digamos, como iniciativa de carácter internacional para poder de alguna manera legitimar estos procedimientos, y ellos son en realidad los primeros que hacen patente la necesidad de no solamente las acciones de conservación, restauración, sino de crear espacios para la formación y para la capacitación de técnicos y profesionales en estos ramos. Digamos, de allí viene la historia, digamos, a la que nosotros después desde el INAH nos sumamos de tener lugares para la formación académica y para la profesionalización. Extraordinario, pero hay nombres importantes que habría que resaltar, ¿no? La Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía lleva el nombre de Manuel del Castillo Negrete. ¿Nos quisieras contar, por favor, Andrés Triana, quién fue este hombre, qué es lo que hizo, a quién invitó, que de tal manera promovió la conservación y la restauración de nuestro patrimonio en México? Yo diría que Manuel del Castillo Negrete fue un hombre visionario, un hombre formado en la historia del arte, un hombre formado, digamos, en los primeros esfuerzos académicos que hubo de capacitar a personas para la atención de las obras de arte, del patrimonio, funcionario del Instituto de Antropología e Historia, al que le tocó, a mi juicio, una coyuntura histórica muy importante, que fue el momento justo en el que la UNESCO, en los análisis, yo siempre he dicho que ahí hay una evidencia de globalización, aunque luego la ubiquemos en otro lugar histórico, exactamente, pero la UNESCO lo que decía en aquel momento era, bueno, tenemos que configurar células de formación de profesionales y técnicos para la atención global de este patrimonio, y había una mirada muy pronta de finales de los años 50 hacia los 60 de un centro regional de capacitación para América Latina. Y en esos años ellos ponen el ojo en México y en el Perú, que eran dos países de los que ya reconocían unos vastos patrimonios y las posibilidades potenciales de su desarrollo. En ese entorno, Manuel del Castillo está trabajando en el instituto, y para los proyectos que se llevan en aquel entonces en el INAH aparece un proyecto importantísimo para la historia de gestión del instituto, que es el famoso proyecto de las pinturas murales de Bonampak. Y en los vínculos de la política internacional que tenía México en ese momento y en la posibilidad de aprovechamiento de UNESCO, se invita a profesionales de UNESCO a México a conocer este proyecto. Aquí había varias implicaciones que me parece importante mencionar. Una tenía que ver con la posibilidad de entender que había ya
un cierto avance científico y de conocimientos en el campo de la conservación, de la restauración, que nos iba a permitir seguramente en México atender a mayor profundidad el caso de Bonampak. Y es en ese contexto en el que los vínculos de México con UNESCO permiten la llegada de Paul Koremans, que era un especialista belga, que había hecho proyectos muy importantes en su país para tratar de la posguerra, de identificación de bienes culturales que han, digamos, trascendido en la historia, y ahí aparece este primer vínculo entre Manuel del Castillo como funcionario mexicano y Paul Koremans, al quien le invitan a conocer el proyecto Bonampak. Y es en estas visitas, realmente creo que Manuel del Castillo fue visionario en permitirle, o en invitar, yo diría, desde ahí, sí, a Paul Koremans a conocer la vastedad del patrimonio que tenía México y las posibilidades reales que había de su estudio, de su conservación y de su legado hacia el futuro. Y es en esa dupla, Paul Koremans de Castillo Negrete, donde aparece la posibilidad de que el Centro Regional para América Latina de UNESCO esté en México. Hay por ahí una cita, que si quieren luego se las paso, de una conversación entre Paul Koremans y Manuel Castillo, donde más o menos Manuel Castillo le dice a Paul Koremans: se da cuenta del vasto patrimonio que tenemos aquí, ¿no cree usted que este sería el lugar adecuado para tener el Centro Regional? Y Paul Koremans dice: seguramente sí. A los meses por venir, que estamos hablando de los años 60, inicios de los 60, 62, allá una serie de comitivas de UNESCO sistemáticamente viniendo a México para evaluar las reales condiciones de un acuerdo con el gobierno mexicano a través del INAH para la configuración del primer Centro Regional de Formación de Restauración para América Latina. Y ese sería, yo el diría, antecedente, la punta de entrada al proyecto de formación en México. ¿Qué significa esto? Es la historia de la profesionalización del campo de la restauración en América Latina, básicamente, para nosotros en México. Uno piensa en, por ejemplo, ahora que nos ponía el ejemplo, maestro, de Bonampak, de cuánta responsabilidad hay, ¿no? En decir, vamos a hacer esta restauración, vamos a intervenir estas piezas. Pienso en que sí requiere de, pues, conocimientos en muchos rangos, que yo quisiera también ya ir abriendo esta idea, pensando en que pudieran escuchar esta entrevista a alguien o a algunos chicos futuros, sí, claro que los sí, que están decidiendo, ¿no? Su vocación. Este camino. De entrada, ¿cuáles serían, digamos, las principales destrezas que debe tener un aspirante a la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía? A nivel licenciatura, ¿no? Exacto, exacto. Ahí habría que puntualizar. Digamos, esta historia que hemos venido platicando básicamente se cristaliza para México en el primer programa de formación en licenciatura en restauración. Claro. En paralelo, digamos, hay unos esfuerzos antecedentes que sería casi un programa completo poder hablar de ellos, y otros posteriores de formaciones a nivel técnica, muy específicas en tipos de soporte específicos, caballete, papel, tal. Digamos que el proyecto de formación de la licenciatura, digamos, se enmarca en este sentido. Sin embargo, el problema real para México, para atender en aquellos años, es el problema de la conservación del patrimonio. Entonces ahí vienen otros asuntos importantes. La conservación del patrimonio inmueble, que también es competencia del INAH desde el punto de vista histórico, que también era un problema importante de la posguerra, es decir, UNESCO también tenía los ojos muy puestos en este tipo de patrimonio, y para México pues implicaba el conjunto importantísimo de estructuras arqueológicas prehispánicas de las que ya se tenía registro, más el vastísimo patrimonio inmueble de los sistemas de emisiones, de arquitectura de contexto. O sea, había una importante, digamos, número de patrimonio que atender. Entonces, digamos, el desarrollo también de la formación de profesionales en el campo del patrimonio inmueble era importante. Y en paralelo, el INAH, digamos, después de su creación a los siguientes 20 años, configura el primer sistema público de museos en México, con una colección no menor, que implicaba un problema complementario. No solamente era la atención de las colecciones y su restauración y su preservación, sino los sistemas de exhibición de esas colecciones. Entonces también había que pensar en profesionales vinculados a la museografía. Con la museografía. Entonces, sí. yo lo planteo así porque en realidad la creación de la Escuela de Restauración embona estos tres procesos, aunque tienen algunos antecedentes en otras instituciones, pero en realidad la creación de la escuela dota de sentido a estos tres proyectos académicos. Ahora, volviendo a tu pregunta respecto a qué habilidades debería poder tener un aspirante de licenciatura en restauración. Mira, yo creo que nosotros le apostamos a personas que están interesadas en el conocimiento y la reflexión sobre la cultura de nuestro país, en principio. Es decir, una persona que es sensible a nuestro pasado, a nuestra historia y al legado material de nuestra historia. Digamos que sería un candidato en principio potencial para nuestro programa de licenciatura.
Y ya en lo concreto, bueno, nosotros estamos evaluando que haya competencias potenciales, es decir, es un alumno que tiene habilidades natas o aprendidas de su formación básica que pueden desarrollarse a nivel de licenciatura en asuntos, algunos de carácter, digamos, manual, técnico, físico, digamos, de la posibilidad de la gráfica, del dibujo, de la representación. Son asuntos que se van a ir desarrollando de otras muchas maneras. Razonamientos vinculantes al espacio, al manejo del espacio, asuntos vinculados a la historia del arte, a las artes en general. Pero, por ejemplo, para nosotros es muy importante que sea un aspirante que está, por ejemplo, potencialmente capacitado para trabajar en colectivo. Los restauradores no trabajan necesariamente individual. Nuestros procesos de formación ponen permanentemente en juego dinámicas de trabajo colaborativo, y en donde además se reconoce que la restauración se nutre de otros campos de conocimiento de las ciencias básicas, la biología, la química, la matemática. Entonces, digamos, un alumno de educación básica que aspira a entrar con nosotros, de alguna forma de podernos mostrar que está en capacidad de articular todos estos saberes. Pero yo siempre he dicho que el principal interés, además de esas vocaciones que vienen ya instaladas de la formación básica, está en el conocimiento de la cultura y en el conocimiento del legado material de la cultura, y en entender lo que permite el trabajo de un restaurador para las generaciones futuras, ¿no? Porque se dice, maestro Andrés Triana Moreno, que no es fácil el examen que hacen de inscripción para la escuela, ¿eh? Ahí desde yo hace un rato hay uno de los mitos. Yo diría que no es tanto lo difícil, que no... los procesos de selección de ingreso a la licenciatura en restauración y en general a todos nuestros programas académicos son procesos muy complejos, porque en realidad lo que estamos haciendo es, digamos, diagnosticando un perfil de aspirante que cumple como con muchos asuntos. Como les decía, no solamente tiene que ver con habilidades manuales de representación, sino con habilidades de comprensión, de lectura, con intereses específicos sobre la historia, sobre el arte, con capacidades para el trabajo en equipo. Tiene que ser químico. Tiene que tener interés por la biología, la química, la identificación de materiales. Es decir, hay un conjunto de saberes que se van combinando, y la verdad es que nosotros debemos decir con todo orgullo que tenemos una altísima demanda de alumnos de nuevo ingreso, y nuestra capacidad, digamos, de atención responsable, digamos, de alumnos por parte de la Escuela de Restauración es un número no tan grande como el de aspirantes que tenemos. Entonces eso hace que nuestro proceso de selección nos permita quedarnos con el 10% más o menos de lo que convoca anualmente. Por lo tanto, el proceso tiene que ser absolutamente ajustado, preciso, muy acucioso, pero nos podemos dar el lujo de decirnos que cada año nos quedamos con los 25 mejores aspirantes que hay de cada generación, y para nosotros es un orgullo recibir estos chicos, porque sabemos que traen ya todo el potencial para ser grandes restauradores. Y ellos saben que van a tener más adelante un campo importante, interesante de trabajo. Pues sí, mira, aquí yo diría que estamos en este momento situados en un momento de transformación bien importante. ¿Por qué lo digo? Yo diría que los primeros 50 años de esta escuela de restauración, el principal nicho de desarrollo, el natural nicho de desarrollo laboral, fue el mismo Instituto de Antropología e Historia. O sea, nosotros fuimos creados para nutrir al INA de los cuadros profesionales que pueden atender su patrimonio. Pero bueno, esas dinámicas también han cambiado, y nos hemos dado cuenta que nuestros restauradores están en posibilidad de desarrollarse en múltiples facetas. Hay muchos de ellos que han optado por el desarrollo de proyectos independientes de trabajo, han creado pequeñas empresas dedicadas a la restauración. Muchos de ellos salen del país. Es importante mencionar, por ejemplo, que este origen de la INCRIM en el marco de estas relaciones internacionales y haber sido un centro regional en sus primeros años, yo siempre he dicho que marcó a la Escuela de Restauración en su visión como regional. Es decir, no atiende solamente al contexto mexicano, históricamente ha formado profesionales de toda la región iberoamericana. Entonces nosotros tenemos profesionales en todos los países de América Latina, donde hasta hace pocos años no había, digamos, ofertas vinculadas al campo de la conservación. Entonces el espectro, yo diría que es muy, muy amplio. Que va más allá del instituto. Va más allá del instituto, exactamente. Bueno, ¿les parece si recordamos que esta escuela, la INCRIM, tiene una licenciatura en restauración y varias maestrías? Así es. Nosotros ofrecemos el programa de licenciatura único que tenemos, licenciatura en restauración de bienes muebles. Tenemos 4 programas de posgrado, una maestría en conservación de patrimonio cultural inmueble, una maestría en museología, una especialidad en museografía
y un reciente programa de conservación, maestría en conservación de acervos documentales. Muy interesante. Pero, ¿qué le parece, maestro Andrés Triana, si regresamos un poco a la inauguración de la escuela? ¿Fue Manuel del Castillo y Negrete su primer director? Fue su primer director, fue el fundador, fue a través de él que se configuró el primer acuerdo de cooperación con UNESCO, con el que se formalizaron los primeros cursos regionales de información para el campo de la restauración. Fue a través, digamos, de su gestión como se logró prefigurar el primer programa de licenciatura en restauración. Y lo que les decía yo un poco antes de empezar, hay como un conjunto de fechas que siempre nos ponen un poco en debate, ¿no? Sobre cuál es el día concreto. Inclusive hace poco me hicieron una llamada telefónica porque el 19 de junio de 1967 se firmó el acuerdo de cooperación UNESCO-INA México para la creación del programa de licenciatura. Entonces alguien me llamaba a decirme, oye, ¿cómo no celebraste? Subimos una información a nuestra página electrónica, pero es hasta un año después, cuando arrancan, febrero del 18, cuando arrancan formalmente los programas, pero son 3 años antes, cuando hay intentos previos de formación. Entonces, digamos, estas fechas son un poco, digamos, yo siempre he dicho gelatinosas, pero no nos preocupan la mente para nada, porque lo que hay en realidad es a través de la gestión de Manuel del Castillo, y por eso la escuela, el primer centro regional se llamó Paul Coremans, en honor al especialista belga que promovió el centro regional en México, y la formalización ya del antecedente directo a la Escuela Nacional de Restauración, pues Manuel Castillo Negrete, ¿no? Y ha tomado tiempo, digamos, para los jóvenes estudiantes mexicanos el interesarse por estos temas. Hubo muchos aspirantes o alumnos en esta primera versión del ENCRIM. 50 años. Aquí hace 50 años. ¿Qué es lo que sucedió en México? Los primeros cuadros, digamos, de técnicos y profesionales en el campo de la restauración vinculados al INA fueron personal mismo del instituto, que el mismo instituto promovió que fueran a Europa a formarse. Eso es bien importante decirlo, porque fueron ellos los que a su regreso y en el contexto de este trabajo conjunto con Manuel del Castillo, con Paul Coremans y todos los vinculados, y con el apoyo de la SEP, que es bien importante porque fue quien oficializó los primeros cursos en México, se convirtieron en maestros. Exacto, del primer cuadro de profesionales. Claro. Hay una cosa que es bien importante y yo siempre he dicho que es muy valiosa y que eso no se ha modificado mucho en el tiempo del origen y la dinámica misma de la escuela de restauración, y es que los procesos de formación académica en la ENCRIM están siempre, ya han estado desde su origen, vinculados al desarrollo de la acción directa de atención al patrimonio. Los primeros intentos de formación profesional o técnica en este campo se hicieron en el INA, en los talleres de restauración del instituto, en las áreas que se dedicaban a la atención del patrimonio, y fue allí los primeros, digamos, laboratorios de como enseñanza. Que no eran tan teóricos. No hay una distancia Siempre. realmente. Cuando regresan estos primeros formados de Europa con los planteamientos ya teóricos, con la discusión conceptual, y esto se inserta al proyecto de la Escuela de Restauración, entonces tenemos, digamos, ya un esquema completo. Pero inclusive hasta el día de hoy, nuestra materia de trabajo en los procesos formativos es el patrimonio mismo. Nuestros alumnos trabajan y se forman en la atención del patrimonio. Permanentemente estamos trabajando o en comunidades, o en sitios arqueológicos, o en colecciones bajo resguardo del INA. Y ese ha sido un sello característico que creo que nos ha permitido, digamos, llegar a donde hemos llegado nosotros, ¿no? Nos podemos imaginar entonces que la ENCRIM, esta Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, cuenta con muchísimos talleres, ¿no? Nosotros tenemos, así es, exactamente, nosotros tenemos el programa de licenciatura en restauración que va dividiendo cada uno de sus semestres académicos, 10 semestres académicos. Cada uno de ellos aproxima a nuestros alumnos a un tipo específico de patrimonio. Arrancan desde un taller introductorio, donde se vinculan al proceso de identificación y de observación y análisis del patrimonio en los términos generales. Inclusive desde allí ya trabajamos con material etnográfico a través del Museo Nacional de Antropología. Ya ellos se aproximan desde el primer semestre a ello, y conforme van avanzando, van atendiendo y van, digamos, capacitándose y formándose en la atención de patrimonio cerámico, de textil, metálico, pintura de caballetes, escultura policromada, arqueología. Por variedad no paran. Y terminamos hasta ahora moderna y contemporánea, que es, digamos, los últimos niveles cuando los alumnos pueden optar por contenidos del tipo de soporte que les interesa. Entonces, realmente es un profesional que está formado en un espectro muy amplio de patrimonio. No conformes con eso, hemos abierto recientemente posibilidades de movilidad académica de nuestros alumnos, y hemos tenido, por ejemplo, alumnos nuestros de octavo, noveno semestre que se han interesado por otros tipos específicos de patrimonio y han ido a otras instituciones fuera de México a formarse. Entonces, digamos que el espectro es muy grande.
Tiene la ENCRIM un, entiendo, bien ganado nombre y reputación a nivel de Latinoamérica, pero vienen otros estudiantes de distintos países sudamericanos a ingresar a nuestra escuela todo el tiempo. Desde el inicio, los primeros cursos regionales de UNESCO, como era parte, digamos, del acuerdo de cooperación UNESCO, formó durante esos primeros años. Tengo entendido que las generaciones eran el 50% de alumnos eran mexicanos, el 50% eran de la región. En los primeros años sí. En la evolución de estos años hasta hoy, nosotros normalmente, digamos, a una generación de ingreso a posgrado, a estudios de museología, si tenemos a 10 alumnos de ingreso, de esos 10, 4 son de América Latina. En inmuebles también, o sea, técnicamente hablando, yo podría atreverme a decir que el 10% de nuestros alumnos, año con año, tienen algún país de origen de América Latina, ¿no? Sin embargo, si hay otros espacios, digamos, de conservación, de restauración y museografía en América Latina, ¿cuáles serían? ¿Están ustedes en contacto con ellos también? Sí, hay buenos intentos, sobre todo a nivel de posgrado en América Latina. Nosotros hemos estado en contacto con Argentina, con Perú, en Brasil hay algunos esfuerzos, como les decía hace un momento, son escuelas que se han especializado en tipos específicos de patrimonio. Si no hay un proyecto, digamos, tan abarcador de contenidos, en realidad hubo un esfuerzo muy importante en Colombia hace algunos años que lamentablemente ya no opera, que era similar al de la ENCRIM, un espectro de 5 años con formación en distintos niveles. Lo que vamos a encontrar en otros países de América Latina son formaciones específicas más a nivel técnico, de atención en patrimonio de papel o en patrimonio caballete o soportes específicos. Eso hace de alguna manera que la oferta en México siga siendo una oferta muy atractiva para América Latina, porque un alumno que viene con nosotros o con alguna de las otras ofertas que hay en el país, pues tiene, digamos, un rango de contenidos mucho más amplio y le permite al regreso a su país pues tener capacidad para atención de un patrimonio más vasto, ¿no? O sea que ustedes forman artistas en la conservación. Nosotros, yo diría que formamos conservadores, en donde el arte es uno de los temas también posibles. Pero sí, podríamos pensar en eso, ¿no? Que con esta necesidad de que tengan conocimientos en ciencias y además en el arte y todo, sí estamos hablando muy completo. Como de... Sí, como es un profesor muy completo. La verdad es que yo siempre invito a la gente a que se acerque a la Escuela de Restauración, porque la verdad es que uno... Contarlo es una cosa, pero verlo allí en acción es otra. Ver a nuestros alumnos atendiendo esculturas policromadas del siglo XVIII, XVII, traídas de comunidades cercanas a la Ciudad de México, atendiendo vasijas prehispánicas de colecciones de museos del INAH, yendo a sitios arqueológicos a trabajar pintura mural. La verdad es que cuando lo ve uno en acción se da uno cuenta del conjunto tan complejo de competencias que adquiere un alumno. Y eso que hemos, si se dan cuenta ustedes, hablado solamente o la mayor parte de nuestro tiempo en esta mañana de los licenciados en restauración. En los posgrados, sumémosle a esta dinámica de trabajo complejo, la posibilidad de capitalizar los conocimientos que traen los alumnos, que ya vienen formados de la arquitectura, de la biología, de la arqueología, de la historia. Nosotros tenemos en nuestros posgrados alumnos que vienen de unos campos de conocimiento muy amplios. Entonces, vincular todos esos saberes en un espacio de trabajo, la verdad es que es un privilegio para nosotros. Y es un privilegio conversar contigo, Andrés Triana Moreno, director de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, porque celebramos 50 años, bueno, la escuela celebra 50 años durante todo un año, o sea, por aquello de las fechas gelatinosas de las que nos hablabas, han decidido entonces hacer un programa de festejos que dura un año completo. ¿Nos quieres hablar un poco en torno a esto? Nosotros hemos venido desarrollando desde hace ya varios años una agenda muy activa de proyectos de carácter académico, seminarios, coloquios, encuentros, y lo que decidimos este año fue aprovechar ese nicho de actividades que ya están además muy ubicadas en el contexto y en las fechas y en los tiempos de los profesionales vinculados a este campo de trabajo, y decidimos aprovechar cada uno de estos proyectos para hablar, para reflexionar, para analizar la trayectoria de los 50 años de la ENCRIM y sobre todo cómo nos vemos nosotros hacia futuro. Hemos querido ser muy prospectivos. Entonces, en ese sentido, digamos que nuestros festejos inician este próximo 24 de julio con el encuentro académico de la ENCRIM, que es un evento académico que tiene ya 10 años, que empezó siendo
una reunión muy pequeña en el que buscábamos promover que nuestros alumnos presentaran sus trabajos, se comunicaran entre ellos, y después de 10 años se ha vuelto realmente un proyecto muy vasto. El encuentro de la ENCRIM, el foro académico de la ENCRIM, como lo conocemos, convoca a profesionales de América Latina que vienen, que presentan carteles, ponencias. Son 3 días en los que vamos a estar presentando por lo menos 25 ponencias en la escuela de restauración. ¿De acceso libre? Sí, hay una convocatoria que está en nuestra página, se pueden acceder, es de acceso libre para interesados en el campo profesional. Es el inicio de nuestro año académico con los alumnos. Nuestros alumnos asisten, muchos de ellos presentan conferencias, ponencias, cartel, tenemos invitados internacionales, y de ahí en adelante hay una agenda que se va a distribuir de la manera más intensa de julio a diciembre, donde se encuentra el encuentro de alumnos que les comentaba yo hace un momento, una reunión que hacemos anual de alumnos de escuelas de restauración en México, que hemos promovido desde la ENCRIM. Nos parece importantísimo dialogar con nuestros pares académicos. Entonces vienen los estudiantes, algunos de sus profesores, hacemos mesas de discusión, debates sobre temas que nos interese. Tenemos el Seminario Permanente de Museología en América Latina, que es un proyecto también que cumple este año 10 años, que este año lo vamos a hacer en colaboración con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Vamos a sumarnos a un proyecto que tienen ellos que se llama la Cátedra Bullock de Museología Crítica. Trabajamos juntos este año en octubre, la primera semana de octubre. Tenemos un encuentro académico que desarrolla la maestría en acervos documentales para el mes de noviembre. Tenemos la Conferencia Norteamericana de Conservación de Textiles en noviembre de este año, que es un evento enorme que se hace bianualmente, y este es el segundo año en que México es sede. El INA desde 2007 participó en la primera edición. Nosotros vamos a hacer este año la siguiente en la Escuela de Restauración, y tenemos, un conjunto de cosas. Vamos a convocar a nuestros egresados también para volver a traerlos a casa después de tantos años. Es una vasta agenda y que esperamos cerrar el próximo año, ya cuando coincidamos con las fechas del 18, del 68. Estamos buscando una publicación conmemorativa, tenemos una exposición que queremos invitarlos a que vayan y vean. Y todo está en la página. Todo va a estar en la página, todo lo encuentran allí, nuestros calendarios. En la página de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía. Exacto. Bueno, y creo que es que yo estoy también fascinada pensando en estos posibles estudiantes. ¿Qué nos dices de las maestrías? ¿Cuáles son las que tienen pues mayor interés por parte de los alumnos que, como tú dices, vienen de muchísimas en realidad todas disciplinas? Los proyectos, hay una cosa que es importante mencionar. El primer proyecto de la ENCRIM, digamos, oficial y operando, fue el de licenciatura hace 49 años. Y muy pocos años después se creó el primer programa de formación en maestría en patrimonio inmueble, que ha tenido muchos nombres y variantes, digamos, de contenidos, pero básicamente es el proyecto de formación muy enfocado a arquitectos, ingenieros y personas que están vinculadas al patrimonio cultural inmueble. El programa de museología cumple 40 años este año, desde los programas básicos de formación de museógrafos, que también tuvieron experiencias muy interesantes con la OEA, de cursos interamericanos, hasta la versión actual que tenemos de maestría en museología, especial en museografía. Y el proyecto más reciente, que es el de la maestría en conservación de acervos documentales, que tiene en este momento en curso su segunda generación, que es una apuesta muy interesante porque es el primer proyecto de posgrado en investigación que ha creado la ENCRIM. Digamos, mientras nuestros otros programas son de corte profesionalizante, este es el primer proyecto de programa de investigación sobre el problema de los acervos documentales. Y la verdad es que nuestras convocatorias siempre están abarrotadas, la verdad que sí. Nosotros, les comentaba yo a ustedes, siempre estamos más o menos seleccionando para ingreso el 10% del número de personas que postulan año con año. Maestro Andrés Triana, director de el ENCRIM, la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía. Hablabas de esto, museología y museografía, y hay una polémica por ahí, si todavía los museos son pertinentes en la estructura cultural del ser humano de este presente. ¿Qué dirías tú? Yo creo que los museos, claro que son pertinentes, son necesarios. Lo que es necesario es la transformación de los museos, la cultura contemporánea. Los públicos contemporáneos demandan otras dinámicas y el museo de alguna manera tiene que situarse en esas evolucionar, y la evolución es sana y es adecuada, y eso implica muchas cosas para los museos: la manera en cómo comunican, en cómo exhiben, en cómo gestionan sus colecciones,
Y en eso nosotros desde la Escuela de Restauración estamos, digamos, siempre muy preocupados. Yo creo que la evolución de las discusiones que se han dado, tanto teóricas como más de carácter pragmático en el campo de la museología en México, que también es, sin lugar a dudas, una referencia para América Latina, han estado presentes en la Escuela de Restauración, pues casi 40 años operando un programa académico nos ha permitido discutir mucho, y creo que en este momento el proyecto del posgrado de museología está sobre todo pensando en qué pasa con los públicos, en qué pasa con la divulgación del patrimonio, en cómo podemos mirar de otra manera los patrimonios. ¿Tendrá que brincar el museo al smartphone? Seguramente, no, ya lo hizo. Pues hay muchas dinámicas que vinculan las nuevas tecnologías y los museos, y nosotros necesitamos que nuestros estudiantes reflexionen sobre eso por un lado y sepan operar con esos instrumentos por el otro. Entonces ahí estamos atendiendo a estas dinámicas cambiantes y poniendo al museo en debate, que es lo interesante de un espacio académico. Son vivos, ¿no? Vivos. O sea, hay que... Y bueno, ahora que dicen este asunto de todo lo digital, toda la nueva tecnología seguramente transformó planes de estudio, los pone ante nuevos retos. En dos niveles, yo te diría. En el campo de la conservación del patrimonio cultural, el avance en la ciencia y la posibilidad del aprovechamiento de herramientas, de procesos para la atención del patrimonio, digamos, ha sido exponencial. Hoy en día tenemos la posibilidad de allegarnos de tecnología, de equipos y asuntos que nos permiten entender y conocer el patrimonio a un nivel de detalle que hace algunos años no era posible, y eso nos ha permitido avanzar. Pero por el otro tiene que ver con los procesos pedagógicos, y es cómo nosotros desde los procesos de formación nos valemos de herramientas, de las nuevas tecnologías, de mecanismos de comunicación mucho más eficientes y más cercanos a nuestros alumnos, a la generación a la que pertenecen nuestros alumnos actuales, para poder trabajar con ellos. En ese sentido, por ejemplo, hemos desarrollado un proyecto de extensión académica de la ENCRIM muy ambicioso, en el que queremos, ojalá en los años por venir, descentralizarlo un poco la oferta de la Escuela de Restauración y poder impartir contenidos a distancia. Y ya tenemos un piloto, para nada piloto, la 6ª generación de un diplomado de atención en patrimonio bibliográfico, que los últimos 3 años ha operado en ese sistema Blended Learning, donde la primera parte de los contenidos se dictan vía internet y hacemos unas sesiones presenciales, y ha sido un éxito total. Entonces ahí estamos, además nosotros, de preservar el patrimonio y trabajar por el patrimonio, tratando de innovar en las dinámicas pedagógicas para poder estar a lo que nos exige el mundo hoy. Esta planta docente del ENCRIM, pues por supuesto ha ido evolucionando, creciendo, cambiando. ¿Tienen ustedes convenios con otras instituciones académicas dentro y fuera del país, por ejemplo, para capacitar a sus cuadros académicos, Andrés? Sí, nosotros tenemos, internamente la Escuela de Restauración ha desarrollado un programa de capacitación docente en los últimos años que nos ha funcionado muy bien, porque justo en los últimos, yo diría, 5 o 6 años, la escuela ha venido trabajando de manera muy intensa en la revisión de sus planes curriculares, y sobre todo hemos estado atendiendo a temas de carácter de estrategias pedagógicas, y eso nos ha obligado a nosotros a establecer dinámicas internas de capacitación. De manera natural, nuestros profesores, además, muchos de ellos, debo decirlo, que son personas súper valiosas, están todo el tiempo muy preocupados por su actualización docente. Yo te podría decir que en este momento el 10% por lo menos de nuestros profesores están en tránsito de maestría a doctorado, están en diplomados, en cursos de actualización. O sea, es gente muy activa, digamos, en la actualización de sus conocimientos, y pues eso nos ayuda obviamente a nosotros de manera directa a tener mejores resultados con el trabajo con los estudiantes, ¿no? Oye, por una parte, pues ustedes fueron punta de lanza, ¿no? Fueron la primera escuela formal. Y ahora ya los acompañan algunas otras escuelas. Hablamos como de unas 5, ¿verdad? Morelos, sí. Querétaro, San Luis, decíamos, Guadalajara con la ECRO. Uh-huh. Esto porque pensando que México tiene tan vasto patrimonio, podríamos pensar que la necesidad de restauradores, conservadores o especialistas en museología, museografía es también muy, muy vasta, ¿no? Así es. Yo creo que, les decía hace un momento, nosotros, lejos de pensar que el hecho de que haya nuevos proyectos académicos nos pone en desventaja, es que en realidad es muy importante pensar que el campo de la conservación del patrimonio ha logrado un papel social y una tal relevancia que ha hecho que otras instituciones académicas de educación superior estén pensando en la necesidad de formar profesionales. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho desde la Escuela de Restauración, yo siempre he dicho que en esta visión muy pionera y muy de adelante de nosotros, es abrir los espacios de comunicación con estas escuelas. Tenemos muy buena relación con ellos. Con la ECRO es indudable, somos una escuela hermana con la que hemos trabajado de manera muy, muy cercana desde sus orígenes, pero con San Luis, Querétaro, con todas las demás escuelas estamos siempre
trabajando. Tenemos programas de movilidad entre alumnos de ellos y nuestros. Cada año en la INCRIM recibimos alumnos de estas escuelas a estancias de investigación y de estudio. Es decir, la relación es una relación de pares académicos en la que estamos todos convencidos pues que la labor conjunta es la labor de la conservación del patrimonio y la formación de estos cuadros, y entre más fortalecidos estemos todos va a ser mucho mejor para el patrimonio, ¿no? Andrés Triana Moreno, tengo la impresión de que estos patrimonios culturales, artísticos, históricos, siempre están en un cierto riesgo, en una cierta precariedad. No sé si esto sea correcto o no. ¿Qué nos dirías tú? Yo podría decir que hay una relación difícil de entender, que es la cantidad de patrimonio para atender y la cantidad de personas especializadas para hacerlo. Yo diría que ni siquiera podríamos plantear muchas discusiones sobre política cultural, sobre el apoyo que se le da a la atención del patrimonio, pero en realidad yo soy de los que piensa, para el caso mexicano, que independientemente de la apuesta, digamos, del Estado mexicano por el aprovechamiento, por la conservación, por la identificación del patrimonio, es tanto y tan vasto que siempre vamos a estar en desventaja en la cantidad de manos posibles. Nosotros trabajamos todos los días en formar personas sensibles a la atención de este patrimonio, que hacen una labor envidiable, fantástica, y ojalá algún día podamos tener la capacidad de comprender la dimensión del problema real para poder priorizar y para poder atenderlo de la manera adecuada. Yo creo que lo hemos hecho muy bien, yo diría que muy bien, a pesar de una percepción que podamos tener de desatención. La verdad es que si pensamos en la labor, en la impresionante labor que hace el Instituto de Antropología e Historia con respecto al patrimonio que tiene que atender, yo diría que es una labor muy valiente. Este inicio de la historia que nos has contado del templo de Bonampak y todo, bueno, todos sabemos que finalmente fue restaurado, y los pigmentos y tal. Hay una copia en el Museo de Antropología e Historia que es espléndida también, pero qué problemática, imagínate, mi querida Rita, restaurar un bien de estas características en medio de la selva. Bueno, y lo hacemos todo el tiempo. Nosotros de las dimensiones. Así es, uno de los proyectos de trabajo que tenemos con los alumnos de la Escuela de Restauración, un taller concreto, es taller de atención de patrimonio de obra mural, que es un proyecto que es de los primeros proyectos, digamos, académicos de la Escuela de Restauración. Y bueno, y nos hemos dado el gusto de trabajar en Bonampak, en Chichén Itzá, en comunidades, digamos, en el Llanito recientemente hemos trabajado, y bueno, es un patrimonio que tiene una complejidad muy importante, porque no estamos solamente hablando del bien mueble, o sea, de la obra pictórica como tal que hay que restaurar, sino del soporte arquitectónico, de las condiciones de deterioro que también tiene el inmueble en donde está este bien patrimonial. Entonces, mira, nomás de pensarlo es un trabajo de mucha gente, de muchos esfuerzos, de muchos años, y lo hemos hecho, con muchas generaciones, y ahí vamos, ¿no? ¿Ves? Ya podemos estar más o menos tranquilos. Y orgullosos de nuestros restauradores y conservadores. Sí. ¿Podrías mencionarnos, digamos, porque luego son artistas que permanecen un poco atrás, un poco en la sombra, ¿no? De algunos nombres, darnos algunos nombres de restauradores valiosos. Mira, para conocerlos. Yo siempre me he cuidado mucho de mencionar nombres, no por el no mencionarlos, sino por evitar dejar alguna afuera. Pero yo, por ejemplo, creería que en el campo de la restauración en México y en la historia académica de la INCRIM hay que mencionar al profesor Montero, a Jaime Cama, que es un señor que sigue trabajando con nosotros. El profesor Cama es un hombre ya de 80 y tantos años, muy activo, que fue uno de los gestores, exdirector de la INCRIM, uno de los hombres yo diría más visionarios que hemos tenido en la Escuela de Restauración. Ellos dos son como protagonistas, pero yo tendría que, te lo digo honestamente, nombrar a cada uno de los profesores que actualmente están en la Escuela de Restauración. En el campo del patrimonio inmueble, bueno, tuvimos la posibilidad y la fortuna de trabajar con el doctor Salvador Díaz Berrio, que falleció hace un par de años, que fue uno de los pioneros en México en estas labores de protección del patrimonio ante la UNESCO. En fin, hay nombres que yo diría que son memorables en la historia de la escuela y que sería tal vez injusto dejar de lado, pero yo diría que todos aquellos que han estado en algún momento de la historia de la INCRIM y que siguen estando allí, la verdad es que han construido la historia de la formación de profesionales de primer nivel. Absolutamente. Yo tengo una duda también, perdón, Rita, pero ¿en qué momento le dejan a un joven estudiante entrarle ya directo a una pieza real? Y ya me imagino la tembladera, ¿no? Sí, la emoción.
En segundo semestre. Nosotros, muy pronto. A nivel de licenciatura, en el primer taller que llamamos seminario introductorio, lo que hacemos básicamente es trabajar con ellos en la sensibilización para la observación y la identificación, la clasificación, digamos, procedimientos preliminares. Aún así, digamos, pues, desde el punto de vista de la conservación del patrimonio como concepto, ya desde allí están conservando, porque el hecho de que podamos trabajar con ellos, con colecciones etnográficas del Museo Nacional de Antropología, el hecho de que ellos puedan identificarlas, ordenarlas, caracterizarlas, ya es una acción de conservación. Claro. O sea, si identificamos plenamente, conservamos el patrimonio desde ahí. En el segundo semestre es cuando ellos ya entran en materia directa, trabajan con patrimonio cerámico y además es fantástico porque no solamente la primera aproximación a objetos reales, digamos, sino que además es su primera experiencia de trabajo de campo. Una cosa que olvidé decir y que creo que es importante es que la Escuela de Restauración desde siempre y en todos sus programas académicos ha operado bajo una figura académica que se llama la práctica de campo, y es que en todos los procesos de formación vamos con los alumnos con el patrimonio, al lugar del patrimonio, a trabajar con el patrimonio en temporadas muy largas. Entonces, para un alumno de segundo semestre implica su primer, digamos, enfrentamiento a una pieza real cerámica y una primera práctica de campo que normalmente este año acaban de regresar, hace un par de semanas de Chichén Itzá, estuvieron 3 semanas. Pobrecitos. Y entonces es un alumno que a pesar de que es muy joven y puede empezar, claro, perfectamente acompañado y muy bien asesorado por sus profesores, pero tienen la responsabilidad de su primer trabajo de atención de patrimonio y de ahí hasta que se titulan. Entonces, bueno. Oye, maestro Andrés, cuéntanos, Andrés Triana, director de esta Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, ¿qué reconocimientos ha tenido la escuela en estos 50 años? Nosotros somos Cátedra UNESCO de Conservación del Patrimonio Cultural desde el 94. Orgullosamente hemos mantenido y refrendado esta Cátedra UNESCO desde aquel año. Además, yo diría que esta es la más visible, sobre todo que tiene mucho que ver con el origen, digamos, mismo de la escuela y la posibilidad de haber trabajado con proyectos UNESCO. Recientemente, tenemos acreditaciones de nuestros programas académicos, pero yo diría que el principal reconocimiento que tiene la escuela es el acceso que hemos tenido a los proyectos de trabajo con los que hemos formado a todos los alumnos, a la posibilidad real de nosotros de llegar a una comunidad en México, entrar al templo de esta comunidad y que esta comunidad nos permita trabajar su retablo, por ejemplo, para nosotros más que un reconocimiento público es la garantía de que saben que lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero yo diría que en términos así como muy pomposos, Cátedra UNESCO sería como el reconocimiento. ¿Cómo no? Claro, mayor. Sí. Nuestro patrimonio prehispánico es mundialmente conocido. Estamos dejando un poquito de lado estos 3 siglos de virreinato, en el cual pues hay una cantidad impresionante también de objetos y tal. Pero es complicado, siendo tan famoso, tan atractivo para el turismo de todo el mundo, que vienen por millones a Chichén Itzá, Teotihuacán, a distintos lugares. La conservación debe presentar riesgos y particularidades muy, muy específicas. Sí, porque además implica acciones conjuntas, digamos. Cuando estamos hablando de patrimonio prehispánico, estamos hablando no solamente de la acción de restauradores, sino de arqueólogos, de arquitectos, digamos, vinculados al tema del patrimonio prehispánico, digamos que deben trabajar de manera articulada para desarrollar no solamente acciones de restauración, sino adecuados planes de manejo. Y además del adecuado plan de manejo que implica la garantía del mantenimiento, digamos, de estos bienes prehispánicos, hay otra parte que es fundamental, que es cómo comunicamos lo que esos patrimonios dicen a los públicos, estos que tú mencionas. Cuando hablamos de millones de visitantes al año de sitios arqueológicos, digamos que el reto no está solamente en mantener las estructuras en adecuadas condiciones físicas y que estos visitantes puedan entrar y acceder y hasta dónde y cuáles son los límites prudentes para la preservación del patrimonio, pero además para su disfrute. Pero hay otra parte importante que también la atendemos desde la Escuela de Restauración, es cómo aprenden estos públicos de este patrimonio, a través de qué estrategias de comunicación, cómo se divulga ese patrimonio. Entonces ahí se combina la museología, vuelve y entra en juego, es decir, hay un conjunto de saber. Esto es el reto es importante y es institucional. Nosotros hacemos una parte muy importante que es la de la formación de esos profesionales, y hemos tenido la fortuna de que en la formación hemos tenido que trabajar de la mano con la Coordinación Nacional de Arqueología, con la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural, con la Coordinación de Museos, con la Coordinación de Monumentos, porque eso es trabajando de la mano con ellos que hemos podido acceder a los proyectos,
plantear lo que hacemos nosotros desde el proceso formativo y en qué medida lo que hacemos nosotros en la formación impacta en el conocimiento, en la preservación de este patrimonio. La labor es, por supuesto, profesionales básicos para esto. Sí. ¿Sí? Es bien interesante cómo, bueno, has recalcado que todo esto comunica algo. Y que entonces ustedes no solamente se encargan así como en el aula o en el taller o en el lugar de hacer esta restauración o de hacer este trabajo teórico, sino que eso va a salir más allá, ¿no? Y eso también nos recuerda que en cada comunidad también están los personajes que espontáneamente aprenden sobre su patrimonio y ellos son los que quieren hacerte hasta la visita guiada, claro, y decirte que el retablo, decirte la historia de tal cosa. Esos están por todos lados, así, ¿no? Es. En Teotihuacán pues, están en todos lados. Y ustedes trabajan también con ellos. ¿Cómo se integran a la comunidad? Decías, bueno, hay que entrar a estas comunidades. Sí. O sea, uno no llega como, aunque sea Nina, que ya es, por supuesto, portar un gafete, pues estás tratando con seres humanos que también se sienten, ellos más que nadie, se sienten cercanos a ese patrimonio y con ciertos derechos, ¿no? Hablar, a comunicar también. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal de trabajo en la ENCRIM. Yo llevo trabajando en la ENCRIM 12 años. Empecé como profesor, ¿no? De asignatura. Y uno de los grandes descubrimientos que tuve yo cuando empecé a trabajar en la ENCRIM es que no eras arquitecto, sino restaurador en el fondo. Es que teníamos un gran pretexto, que era el conjunto de objetos que estábamos restaurando y el conjunto de bienes inmuebles que estábamos observando y el conjunto de museos que estábamos analizando. Pero en cada proyecto nuevo lo que hay en realidad es una gestión que a mí me parece asombrosa de parte de la escuela, de sus profesores, de sus alumnos, de aproximación con la comunidad que está más próxima a ese patrimonio. Cuando nosotros trabajamos en patrimonio que está en comunidades, inmuebles o muebles, no solamente trabajamos en la acción física del proyecto, digamos, de las acciones de restauración, que es el objetivo, digamos, básico de la formación del alumno. Hay en la formación del alumno también competencias para gestionar con esa comunidad ese patrimonio en función de poder comunicarse con ellos y plantear las necesidades que tiene de atención de su patrimonio, cómo lo pueden cuidar, en qué momento es necesaria la atención de un especialista y en qué momento no es necesario y cuándo lo pueden hacer ellos, con qué límites. Y una parte que además es muy importante y es que conocimientos especializados de las ciencias y la restauración se conjugan con los saberes de locales, las comunidades, claro, que juntos son los que construyen la valoración de ese patrimonio. Yo creo que por eso, digamos, es el valor que nosotros le damos tan grande al trabajo de la práctica de campo. Nuestros alumnos en un curso regular de semestre van a práctica de campo por 2 o 3 semanas. Y cada alumno nuestro, en el periodo intersemestral, nuestros alumnos no se van de vacaciones como todos los alumnos de verano universitarios en México. Se van a práctica de campo en periodos mucho más largos, de 1 mes o 1 mes y medio, en donde en el plan de acción está el proyecto, la atención, la investigación sobre ese patrimonio, pero además las acciones de vinculación con la comunidad para poder establecer este lazo que es el que garantiza la protección del patrimonio. O sea, nosotros nos situamos obviamente desde el campo del especialista en la conservación del patrimonio, pero reconocemos que enfrente a nosotros, con nosotros, para la garantía de ese patrimonio está la comunidad que es la que lo tiene. Y cuando hablo de comunidad me refiero o a los poblados, o a los habitantes de las poblaciones, o a los encargados del museo, porque también trabajamos con de museos, claro, o al equipo de compañeros de Lina que están en los sitios arqueológicos, o sea, es todo aquel que tiene un nivel de injerencia con ese patrimonio. Y ese ha sido un asunto que yo creo que por lo menos en los últimos 20 años ha sido una transformación radical de nuestros procesos de formación, en donde inclusive en las últimas discusiones de lo que hemos estado hablando en la Escuela de Restauración es la necesidad de involucrar a muchos más antropólogos en nuestros procesos de formación. O sea, lo hemos ido trabajando desde hace años. Obviamente, institucionalmente estamos sesgados por una visión antropológica del patrimonio y así tiene que ser. Y yo creo que en este momento la ENCRIM requiere, digamos, de esta visión especializada de nuestros colegas antropólogos, sociólogos, que nos permitan embonar este proceso con nuestros restauradores, museólogos, museógrafos y conservadores del patrimonio inmueble para poder atender y dialogar con esas comunidades. Lo hemos hecho bien y creo que hay mucho trabajo por hacer ahí. Qué maravilla, yo creo que es muy interesante y excitante pensar que uno puede trabajar con estos patrimonios que pertenecen a la nación, y no solo a la nación, sino a la humanidad entera, ¿no? Sí. Pero todavía hay lagunas, digamos, en la historia. Estos 3 siglos de la Nueva España, por ejemplo, todavía falta mucho que trabajar en ese campo, ¿no, Andrés? Mira, es que el patrimonio es vasto y es infinito, y yo me movería más de los 3 siglos que tú estás hablando.
hablando, ya en este momento nos estamos planteando problemáticas sobre patrimonio del siglo XX. Ya. Una cosa que es importante recalcar aquí, el hecho de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no tenga competencia jurídica en el patrimonio, en lo que llamado patrimonio artístico, gracias a la ley federal, no significa que no haya sido un tema de preocupación en la formación de restauradores. O sea, el tiempo pasa y nosotros hemos trabajado prehispánico, virreinal, y ya llegamos al siglo XX y tenemos muestras de patrimonio inmueble e inmueble del siglo XX que necesitan. Que ya necesita no solamente atención, sino su comprensión, materialidades más diferentes, en fin. En ese sentido, nosotros hemos estado ya, y hay evidencias claras, hay estudiantes de nuestro proyecto, nuestro programa de maestría en inmuebles, que cada vez más, de manera recurrente, nos traen problemáticas sobre patrimonio moderno. Arquitectura de hormigón, grandes piezas de la arquitectura del siglo XX mexicano que ya requieren análisis y estudios para su conservación. Y tenemos un taller a nivel de patrimonio mueble de restauración y de investigación sobre patrimonio, sobre obra moderna y contemporánea. Es decir, el espectro de tiempo, si te das cuenta, no para, es muy vasto y eso obliga a los profesionales de este campo a estar todo el tiempo innovando, buscando, capacitándose. Claro. No se va a acabar nunca. No se va a acabar. Ahora, toda la parte, por ejemplo, de las tesis, de todos los egresados, trabajos de investigación, ¿ustedes apoyan las publicaciones? ¿Cómo se difunde esos conocimientos? Nosotros tenemos hace ya varios años un esfuerzo tanto de publicaciones como de investigación, digamos que cobró un sentido, digamos, mucho más amplio hace un par de años. En la gestión actual en la que estamos trabajando logramos perfilar un programa de investigación para la Escuela Nacional de Restauración que básicamente hace dos cosas: sistematiza, ordena y promueve la investigación académica que vienen haciendo de manera continua nuestros profesores e investigadores, pero además estratégicamente crea proyectos de investigación que vinculan a nuestros alumnos en su proceso. Y una de las líneas, digamos, de acción de eso tiene que ver con la titulación, que es cómo damos seguimiento a la investigación para titulación, para tesis de maestría y licenciatura. Y en paralelo a este programa de investigación muy ambicioso, que además nos ha permitido acceder a fondos de apoyo de terceros, de CONACYT, del PRODEP, de la SEP, para apoyo de investigación, desarrollamos un programa de investigación, un programa de publicaciones, que lo veníamos trabajando también años atrás y que ha tenido varios productos, digamos, muy importantes. Tenemos un programa muy consolidado de publicaciones digitales que año con año está generando 5, 6, 7 nuevos textos en distintos campos de trabajo, de museología, de inmuebles, de conservación. Tenemos la revista Intervención, que es el proyecto, digamos, insigne de publicaciones de la ENCRIM, que es un proyecto que nació hace 7 años, una publicación periódica arbitrada, semestral, de conservación, museología y restauración, que se ha ganado todos los premios y reconocimientos. El CONACYT la indexó hace un par de meses como revista de pertinencia internacional. Es un proyecto súper ambicioso del que estamos muy orgullosos, y ese gran proyecto, con un equipo de gente súper valiosa que lo lleva todos los días, nos dio la pauta para la creación también del programa de publicaciones y otros productos de publicación periódica, digamos, de menor alcance, pero muy útiles. Nosotros tenemos una publicación digital también periódica que se llama Archivo Churubusco, que está básicamente enfocada en nuestros estudiantes. Estamos buscando promover en nuestros estudiantes la publicación, y hemos logrado tener un equipo de trabajo además muy creativo, que ha trascendido la publicación de textos académicos a otro tipo de recursos multimediáticos con los que se puedan comunicar contenidos sobre el patrimonio. Entonces ahí hemos hecho mucho, un poco buscando consolidar la salida de estos productos. Además tenemos una biblioteca y un centro de documentación que está abierto a todo el público, especializado, ¿no? Pues ahí está, y sobre todo la consulta de materiales en línea, que eso es lo de ahora, ¿no? En el cual las personas, pues desde cualquier lugar del mundo podemos acceder. Tenemos convenios con muchas. Porque la revista sí es física. La revista es física y digital, tiene las dos versiones. Sí, sale en digital y está indexada en los principales índices científicos que hay en este momento. La revista Intervención. Y nuestra página electrónica tiene acceso tanto a la revista como a la base de datos de la biblioteca. Hay préstamos interbibliotecarios con las principales universidades en el
país. O sea, alguien de la UNAM puede pedir recursos nuestros. En fin, está más o menos consolidado la posibilidad de difundir ese trabajo. ¿Qué viene entonces para la ENCRIM, maestro Andrés Triana Moreno, en el futuro próximo? Seguir creciendo, elevar su capacidad de admisión, darse a conocer más, tener más acceso a proyectos vitales de la conservación de nuestros patrimonios culturales. Yo creo que nosotros para los años que viene implican varias cosas. Hay un asunto que se ha construido desde el primer día de nuestra escuela y en el que hemos sido reiterativos en los últimos años, y es que México y el INAH se pueden dar, digamos, el gusto de decir que cuentan con una institución de educación superior de alta especialidad, de altísima especialidad. El hecho de haber podido trabajar 50 años en un programa académico que prefigura estos 4 niveles de formación y no se amplía de ese rango, digamos, nos ha permitido ir muy a profundidad en los campos de conocimiento en los que trabajamos. Yo sería honesto en decirles que hemos estado discutiendo la necesidad y las posibilidades de programas de doctorado, obviamente, de doctorados integrales en patrimonio. Es un proyecto que está, digamos, en la mesa, no es tan inmediato, pero está en los planes. Ojalá las siguientes gestiones de la ENCRIM de dirección puedan consolidarlo. Creo que la Escuela de Restauración debe trabajar de manera mucho más profunda en su proyecto de investigación, en el sentido de no de hacer investigación que antes no se hacía, sino de dar visibilidad a un conjunto de conocimiento que se produce todos los años, todo el tiempo, porque es que cada proyecto nuevo que traemos nosotros es la oportunidad de un proyecto de investigación. Y la vía de las publicaciones va a ser el camino adecuado. Yo creo que si nosotros logramos consolidar esto, vamos a poder mantener, digamos, los estándares académicos que tenemos, la capacidad de atención que tenemos. Muchas veces nos preguntan si estamos en posibilidad de recibir más alumnos y yo entiendo que es una necesidad, digamos, nacional. Habría que decir, digamos, un poco para entender que la característica de los modelos curriculares que tenemos en la ENCRIM y la forma específica de formación que tenemos y el tipo, o sea, nuestra materia de trabajo también hace que los grupos tengan que ser, digamos, compactos, limitados. 25 alumnos de licenciatura, 10 alumnos en posgrado, que es lo que garantiza la atención adecuada de los alumnos. Pero se quedan muchos fuera. Entonces lo que siempre hacemos es que aquellos que en nuestras pruebas hacen un buen proceso y por el ranqueo de puntaje no alcanza, están perfectamente invitados para una siguiente convocatoria. O sea, una exclusión de una convocatoria en la ENCRIM no te excluye de una siguiente convocatoria, jamás. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo lo mejor de nuestro trabajo. Qué bueno, maestro Andrés Triana Moreno, director de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía. Ha sido un verdadero placer conversar contigo, te agradecemos muchísimo. Yo quisiera terminar con, pues no sé, que nos proporcionaras algo de bibliografía para todas aquellas personas que nos escuchan y que también nos ven, ¿no? Y que estén interesadas en el tema. ¿A dónde se pueden dirigir? Por supuesto, al ENCRIM. Desde luego. La ENCRIM, yo les sugeriría que entren a la página de nuestra escuela, www.encrim.edu.mx, entren a la base de datos de nuestra biblioteca y centro de documentación. Allí existe la posibilidad de acceder tanto a publicaciones especializadas de todos los temas de los que hemos hablado en esta mañana, como de los informes de restauración, de los proyectos que hemos ido trabajando a lo largo de los años. Pero no hay, por ejemplo, una obra que sea la historia de la restauración en México. Hay grandes obras de la restauración en México, hay grandes obras sobre teoría de la restauración muy generales. Yo no me atrevería a plantear uno u otro autor para lectura general. Yo creo que tiene que ver más como con los intereses específicos, pero sin ningún problema desde nuestra biblioteca es posible acceder ya a los conocimientos específicos de lo que cada quien esté buscando, ¿no? Para cada campo, tanto inmueble como museos, ha habido, digamos, históricamente publicaciones de referencia de los grandes autores que se pueden revisar, pero yo diría que la ventaja del centro de documentación en nuestra biblioteca es que además de esas obras generales te puedes ya ir metiendo en temas mucho más específicos y darle una mirada a los proyectos. Encontrar algunos platillos, unos delicatessen. Exactamente. Esta es una provocación, lo que estoy haciendo para que vayan y nos visiten. Bueno, tiene un lugar privilegiado, que además yo pienso, estos alumnos que de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, al estar en Churubusco, de repente deben sentirse personajes también del barrio o personajes de la historia, porque están rodeados. Pues sí, además hemos estado ahí toda la vida. La Escuela de Restauración inició sus acciones, tuvo un par de sedes previas en el ex convento del Carmen, en Culhuacán, pero en realidad la formalización del proyecto UNESCO se hizo en el ex convento de Churubusco, donde operó la escuela durante muchos años, que fue una etapa
que yo a mis compañeros que conozco que han estado allí desde muchos años lo recuerdan con mucho afecto, porque además fue una creación del centro regional en el mismo lugar donde se daban los talleres de atención de obra. Lo que hoy en día es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH compartía la sede con la escuela hasta los años 2004, 2002, cuando nos mudamos, pero nos mudamos a la calle de enfrente. Su sede está sensacional y todavía está muy funcional, ¿no? Estamos muy cercanos y la relación con ellos es permanente de manera natural. Pero sí es un lugar fantástico, bello, además que luce bonita el Museo Nacional de las Intervenciones está del otro lado de la calle. Tenemos un lugar muy lindo, ¿no? Hay que visitarlo. Pues muchas felicidades por los 50 años y por seguir trabajando tan arduamente para esta pues querida escuela en CRIM. Gracias a ustedes. Pues de esta manera, Rita Abreu y José Ángel Domínguez, a nombre de Radio INAH, pues damos por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de nuestro invitado, el maestro Andrés Triana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a todos nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Estuvimos en la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INAH, con Gabriela Marentes, en la producción Evanibaldo Morales, en los controles técnicos y edición Joel Cuautle. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego, hasta Gracias. la próxima. Hasta luego. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.